Cualquier proceso de validación se refiere principalmente a la repetición varias veces del proceso que acabamos de hacer, es decir, de seleccionar un subconjunto de los datos que tenemos para calibrar el modelo y dejar aparte otro subconjunto o varios subconjuntos, luego vamos a ver un poco por qué, del modelo para entrenar con unos y luego probar en datos no usados durante el entrenamiento con los otros, ¿no? La forma en la cual... Eso se puede hacer de muchas maneras. Nosotros ahora hemos hecho una manera muy sencilla, que es ese train test split que vimos anteriormente, que coge aleatoriamente el 70% y el 30% para entrenamiento y el 30% para test, ¿no? Y eso lo podemos hacer varias veces. Como visteis anteriormente, cada vez que escogemos un 70 y un 30%, es un 70 y un 30% distinto. Podríamos haber escogido un 80-20, un 60-40, de muchas maneras, ¿no? Eso, cuando nosotros repetimos eso varias veces, supongamos que nos fijamos en el 70-30, por poner uno, ¿no? Y hacemos eso varias veces, ese es el método de validación que se llama bootstrapping. Es un método de validación en el cual nosotros tenemos que decidir cómo va a ser el split de 70-30, o el valor que sea, y cuántas veces queremos hacer el remuestreo. Cada vez que hagamos el remuestreo, vamos a tener que, una vez seleccionado los datos, este 70-30, vamos a tener que hacer un fit, entrenar nuestro modelo con los datos de entrenamiento y dejar los datos de test por fuera y medir el desempeño, que normalmente lo vamos a medir en ambos datasets, en el de entrenamiento, en ambos splits, en el de entrenamiento y en el de test, ¿no? Por supuesto, ¿esto qué implica? Que nosotros vamos a llamar el fit varias veces, vamos a tener varias medidas de entrenamiento y vamos a tener varias medidas de test por cada una de las veces que hagamos este proceso. Y a eso pues le podemos sacar un estadístico, le podemos sacar el promedio de métricas de desempeño en entrenamiento y el promedio de métricas de desempeño en test, junto con la desviación estándar un poco para tener una idea de la variabilidad, o podríamos sacarle algún otro estadístico, ¿no? Pero bueno, normalmente eso es lo que se hace. Fijaos que al hacer esto varias veces estamos usando recursos de cómputo, ¿sí? O hacerlo una vez pues tiene un recurso de cómputo, hacerlo 10 veces pues tiene otro recurso de cómputo que es necesario, ¿no? De alguna manera lo que estamos haciendo con esto es intercambiar capacidad de cómputo, recurso de cómputo por solidez estadística, ¿no? Fijaos. Lo que estamos haciendo, bueno, aquí una pequeña función, un poquito para que veáis, le decimos para que nos implemente. Esto está implementado por debajo en scikit-learn, pero es bueno ver cómo no es muy difícil implementarlo y yo creo que ayuda a consolidar también los conceptos que estamos dando, ¿no? Entonces, fijaos, una función que se le pasa a un estimador, una regresión lineal, el que sea, le pasamos el dataset completo, la entrada y la salida esperada, y una variable que es con qué test size lo queremos hacer, ¿no? Es más, podríamos haber puesto una variable también adicional que fuera número de splits, ¿no? Un valor por defecto que sea 10 y en splits, ¿no? Podríamos haber hecho esto. Y entonces simplemente vamos a hacer 10 veces, o las veces que sean, todo ese proceso. Y el proceso es tan sencillo como hacer el split de los datos con el test size que nos dieron, entrenar el estimador, entrenar el modelo y calcular nuestra métrica para entrenamiento y calcular nuestra métrica para test. En estas dos listitas van a quedar al final, si es 10, pues van a quedar 10 números acá y 10 números acá. Y al final devolvemos la media y la desviación estándar de cada uno de ellos, ¿no? Fijaos. ¿Sí? Esto cada vez que lo ejecutemos, ha sido muy rápido porque es un dataset muy pequeñito y también el método que estamos usando es muy sencillo, pero fijaos cómo ahora ya tenemos una métrica bastante más estable de lo que es nuestro desempeño de nuestro modelo, ¿no? Fijaos que tenemos una métrica en entrenamiento y una métrica en test, ¿sí? Con su variabilidad.
Y aquí podríamos haber dicho, bueno, pues vamos a hacer, en vez de esto, vamos a hacer en splits y vamos a hacer 40 splits. Bueno, a ver si, no sé si me he pasado. Y esto debería, a ver, vamos a ejecutar en splits. Sí, y esto debería tener un poquito más de estabilidad con 40 splits. Pero fijaos que cada vez que hacemos esto, se seleccionan 40 veces de los 500 que tenemos, que no son muchos tampoco, se seleccionan 40 veces, un 70% para entrenamiento y un 20% y un 30% para test, ¿no? Bueno, esto está implementado de una cierta manera en la librería scikit-learn. Yo recomiendo ir a la documentación, pero bueno, el shuffle split es lo equivalente a lo que hemos hecho. Fijaos que el shuffle split se le dicen quiero 3 splits con tal test size. Un poquito para que veáis cómo esto funciona. Hay una función que es crossvalScore que hace lo que acabamos de hacer. Se le pasa el estimador, el XLI y el validador. Y el validador es la especificación en el fondo de cómo quiero hacer los splits y la métrica que quiero medir, ¿no? Entonces, es una manera igual que lo que acabamos de hacer para hacer la validación cruzada. El que tenga curiosidad para ver un poquito en las tripas cómo esto funciona, el split, el shuffle split, en el fondo es un iterador que cada vez que se le llama, aquí le estoy llamando con una lista de 10 elementos, normalmente se le llamaría con una lista de 500 elementos, si es que tenemos nuestro dataset de 500, o de 5000 si nuestro dataset es de 5000 o lo que sea, ¿no? Entonces un poquito para que veáis cómo se hace el split. Estos son una lista de 10, pues cada vez que lo llamo, vamos a ejecutarlo bien, cada vez que lo llamo, pues me genera, fijaos, una elección distinta, estos para entrenamiento y estos para test, ¿no? Entrenamiento y test, ¿vale? Bueno, una característica que tiene Bootstrapping es que cada vez que se hace, cada split que se hace, cada vez que se hace el split, la forma de escoger aleatoriamente los datos de entrenamiento y de test son independientes entre distintos splits. Y son independientes quiere decir que el mismo número, fijaos cómo aquí sucede, el mismo número pues puede aparecer, por ejemplo, aquí el 0, las 3 veces aparece en el de entrenamiento, el 7, por casualidad, aparece solamente en el de test. Si hacemos otro, pues fijaos que aparece aquí un poquito, bueno, el 9 aparece 3 veces, en fin, esto cada vez tiene, aquí parece que está más mezclado los de el de test, aquí no tanto, pero en fin, no hay ninguna garantía de... Y esto cuando tengo datasets muy grandes está muy bien, porque me produce una mezcla muy aleatoria que es un buen estimador estadístico, ¿no? Pero cuando tengo datasets muy pequeños, esto puede causar fluctuaciones simplemente porque al tener un dataset muy pequeño, pues fijaos lo que ha pasado antes, que, bueno, por ejemplo, el 0 nunca me aparece en test, o puedo tener muy repetitivo, fijaos, bueno, aquí no aparece, pero bueno, fijaos que apareció antes 3 veces el 7 acá. Entonces a lo mejor puede quedar sesgada la métrica, fíjate que apareció 3 veces el 1, pues puede quedar sesgada la métrica porque a lo mejor el 1, que en este caso ha coincidido aquí 3 veces, es un elemento muy extraño, que no es muy representativo y me va a sesgar la métrica esta, ¿no? Entonces, cuando los datasets son pequeños, se suele usar otro método de validación, que es el que se llama... bueno, se llama tradicionalmente cross-validation, aunque de manera un poco desafortunada, este nombre se usa de manera general para cualquier tipo de validación, sea bootstrapping, sea validación, sea cross-validation o sea cualquier otro tipo de validación, ¿no? Fijaos que incluso el método se llama cross-val-score, aunque yo le dé un splitter que sea de bootstrapping o un splitter que sea un CAFOL, ¿no? Bueno, eso respecto a la terminología. ¿Qué es lo que hace el cross-validation? Bueno, vamos a verlo aquí de manera un poquito más gráfica. Vamos a ver si sacamos aquí la pizarra. Fijaos, el objetivo que se sigue con cross-validation es que tengamos una vez todos los elementos de nuestro dataset
en alguna partición de test. Queremos garantizar eso. Para garantizar eso, hacemos lo siguiente. Supongamos que esto es todo nuestro dataset. ¿Sí? Y nosotros, hay un único parámetro, que es el número de faults. Supongamos que tenemos 4 faults. Eso quiere decir que el método va a hacer una sola partición aleatoria. Y va a hacer una partición en 4 partes, en 4 faults. Aleatoria, es decir, no es consecutiva. Aquí lo estoy pintando consecutivo, pero esto a lo mejor queda así. A lo mejor este dato, así, queda en el primer fold. Luego este dato, queda en el segundo fold. No sé, como sea, queda en el tercer fold, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo aquí los pinto consecutivos un poco pues para facilitar, hay que borrar esto, para facilitar la explicación, ¿no? Entonces, se divide en 4 folds y esto va a generar 4 procesos de entrenamiento y prueba. Entonces, el fold 0, 1, 2 y 3. Entonces, la primera vez que se entrene esto, se va a entrenar con los folds 1, 2 y 3, 0, 1 y 2, y se va a probar con el 3. La siguiente vez, el siguiente fold, se va a probar, se va a probar con el 1, 2, 3, se va a entrenar con el 1, 2, 3 y se va a probar con el 0. La tercera vez se va a probar con el 2, 3, 0, se va a entrenar con el 2, 3, 0 y se va a probar con el 1. Y la siguiente vez se va a entrenar con el, ¿cuál queda? 3, 0, 1 y se va a probar con el 2. Para cada uno esto es entrenamiento y esto es test. ¿Sí? Fijaos que al hacer esto así, fijaos que la partición es una, solamente se hace una partición aleatoria al principio del proceso. Y una vez que quedan fijados a qué fold pertenece cada dato, se organizan los datos por los folds, ¿no? Fijaos que con esto se garantiza, fijaos que todos los folds han estado una vez en test, con esto se garantiza que cada elemento siempre va a estar exactamente una vez en algún fold de test. Entonces, para cada una de estas iteraciones vamos a tener una métrica de desempeño, pongo porcentaje por poner, si fuera porcentaje de acierto, o la métrica de desempeño, la que sea, para entrenamiento, y una métrica de desempeño para test. Entonces vamos a tener aquí valores para cada una de ellas, ¿sí? Entonces, igualmente, yo voy a poder sacar un promedio en test. O sea, aquí en test vamos a ponerlo así. Yo voy a poder sacar un promedio en test, el que sea, más menos algo, es decir, el promedio y la desviación estándar, ¿sí? Y voy a poder sacar lo mismo para entrenamiento, ¿no? Un promedio y una desviación estándar. ¿Sí? Es decir, una vez que yo tengo mi métrica de cada fold, de entrenamiento y de test, yo hago el estadístico sobre la métrica, ¿no? Y esto es cross-validation. Esto en scikit-learn, fijaos que se implementa de manera muy sencilla. El kfold, el iterador kfold, es el que me da, es el que me configura este split, ¿no? Igual, es interesante ver cómo funciona el iterador solo, ¿no? Fijaos que le digo 3 splits y fijaos, mira, vamos a darle, ¿qué? Vamos a darle, vamos a hacerlo un poquito más, vamos a darle 4 splits y vamos a tener 16 datos para que salgan todos iguales. ¿Sí? Entonces fijaos cómo 0, 1, 2, 3, bueno, en este caso lo hace contiguo, ¿no? 0, 1, 2, 3 en el primer fold de test, el siguiente y el siguiente, ¿no? Fijaos cómo sale, hay un parámetro por el cual uno puede reordenar esto y que entonces pues esto quede aleatorio, pero siempre garantizando que cada dato aparece exactamente una vez en algún fold, ¿no? Bueno, eso es cross-validation.